a modo de bienvenida, perdón, una pequeña presentación. Mi nombre es Ignacio Waldman, para quienes no me conozcan. Soy Product Manager de Electric Automation en Festo. Festo, no sé si lo conocen o no, pero tiene 3 unidades de negocios. La más popular normalmente es la neumática, pero también tiene otras unidades que se van haciendo fuertes, van ganando presencia con los años. Una de ellas es la industria, un área de negocios vinculada al área de procesos, válvulas, actuadores y ese tipo de cosas, y otra es el área de Electric Automation. Yo trabajo justamente en ese área, soy Product Manager para estos países que mencionaba recién, Argentina, Colombia, Chile, Perú, todos en situación más o menos parecida, respecto, digo, lo que tiene que ver con cuarentenas y demás. Por eso es que me pareció una buena idea para esta charla poner una cámara para poder estar en contacto con ustedes, ver un poquitito la cara del que está hablando del otro lado, y pueden ustedes hacer preguntas. Acá veo alguna, a ver, déjenme leer un poquito en el chat. Son más que nada bienvenidas y saludos. Ignacio, lo único te quiero recomendar que les consultes a las personas si tu video se ve pixelado. Yo al menos lo estoy viendo un poco pixelado. Ok. No sé si tal vez conviene sacar el video. Esperemos No, eso, digamos, en la generación está ok. Cada uno de ustedes puede, si quiere, anular el video. No hay mucho para ver por la cámara más que mi cara. Solo para el que tenga una buena conexión y poca latencia y que lo quiere dejar ahí de fondo, y si tiene ganas lo puede dejar, y si no lo puede cortar. Ah, perfecto. Y digamos, sobre todo en las redes, ustedes si tienen una red que les está trayendo problemas el video, les va a aparecer directamente desde el software una recomendación de que si quieren cortar el video, ¿sí? Si lo quiera cortar, no hay mucho para ver. Entonces les decía que me pareció una buena idea para estos días mostrar, aparte del audio, alguna cara del otro lado, en estos días donde no hay tantos contactos con clientes cara a cara. Y en las preguntas que ustedes pueden hacer a través del panel, podemos hacer preguntas por la vía estándar. De ese montón de preguntas, normalmente en estas charlas, algunas nos da el tiempo para contestar y otras no, pero también me parecería un lindo ejercicio, un interesante ejercicio para hacer hoy. El que quiera hablar, directamente yo habilitarle el micrófono y que haga la pregunta a viva voz, digamos, así podemos escucharnos también un poco las voces. Les cuento que en estas semanas que pasaron me tocó hacer unas cuantas capacitaciones para la región, muchas para el público en general como esta, pero muchas internas, y es siempre interesante, ¿no? Sobre todo gente que no se conoce, escuchar un poco otras tonadas, otra gente en otro lado, y también enterarnos que son necesidades para todos parecidas, ¿no? Déjenme contarles muy brevemente, antes de ir al tópico que nos ocupa, 2 o 3 cosas. La primera es, en esta presentación que estaba haciendo sobre mi persona, que mucho relevancia no tiene, por supuesto, pero sí contarles con los productos que trabajo, que en definitiva son los productos eléctricos del mundo Festo. Ahí vemos en el centro, Festo tiene una oferta de controladores lógicos programables, de PLCs. En esa oferta, uno de los más representativos, digamos el último lanzamiento, es ese que vemos en imagen. No viene al caso entrar demasiado en detalle, no es el tema que nos ocupa, simplemente un pantallazo, ¿sí? Festo históricamente tiene 2 estrategias en paralelo, digamos. Puede ser el PLC que comande todo el sistema de handling. Esto es un especialista en handling, básicamente. Nos metemos en otras industrias, en otras aplicaciones, pero claramente el foco de todos los productos está puesto en el handling. Y ahí Festo puede o proporcionar el PLC, como es en este caso, déjenme poner un puntero, como es en este caso, o tener comunicación con algún PLC superior, o directamente ceder el control a alguna otra marca, ¿sí? Algún PLC de terceros, decimos nosotros, con los que el cliente quizá a veces se siente más cómodo, ¿sí? O lo tiene estandarizado. Y alrededor de ese PLC, sí, ahí Festo tiene una oferta muy interesante y muy poderosa, que tiene que ver con, bien hacia abajo en el sistema de automatización, podemos ver
muchísimas opciones para handle, ¿sí? Ejes lineales o rotativos, periferia distribuida, que son estos elementos que aparecen por aquí, terminales de válvulas, híbridos dice ahí, es decir, terminales donde yo puedo combinar elementos neumáticos con eléctricos, entradas digitales, analógicas, salidas, etcétera, con válvulas estándar, todo en el mismo cuerpo, válvula 5.2, 5.3, centro abierto, centro cerrado. Los terminales de válvula en el mundo son una también de nuestros productos estrella, digamos, donde hay muchísimas opciones, muchísimas cosas para hacer. Y los sistemas, esto va, obviamente cada uno de los ejes lineales o rotativos se mueven a través de un motor de pasos o un motor o un servomotor en el mundo Festo. Festo es proveedor de los motores de pasos, de los servomotores y de los drives que a su vez van a comandar esos motores, y luego el último link que nos queda ahí para explorar es el link entre los drives y el PLC. De vuelta, esto puede conectarse con productos propios a un PLC propio, y ahí el bus de campo que estamos impulsando por estos días es EtherCAT, un bus súper poderoso, muy interesante. Pero si el cliente tiene en planta instalado algún otro bus de campo, como puede ser Profibus, Profinet, Ethernet IP, o algunos otros, con estos que menciono creo que ya abarco la gran mayoría de los buses de campo que están dando vueltas, sobre todo por esta parte del mundo y por todas, digamos, los grandes jugadores ahí es Siemens con Profinet por estos días, y Rockwell con Ethernet IP por estos días. Tienen algunos otros buses previos, obviamente instalados, también con gran parque instalado, pero digamos que manejando esos buses de campo cubrimos el gran porcentaje de las aplicaciones. Eso ha terminado un poco mi presentación y mi área de trabajo. Ahora solamente una palabra respecto de Festo. Festo, no sé si ustedes, normalmente en estas charlas, sobre todo cuando tienen un gran número de personas como es esta, a ver, déjenme ver cuántos somos en este momento, pero seguramente estamos cerca de las 200 personas hoy. Hay un público muy variado, digamos, de todos los ámbitos y de todos los tipos de industria, de todos los países, de todas incluso docentes, siempre hay de todo un poco. ¿Sí? Entonces hay gente que está más familiarizada con esto y gente que no, y más aún, sobre todo en este contexto donde todo el mundo quiere aprovechar para recibir este tipo de charlas. ¿Sí? Entonces les cuento dos palabras de Festo. Festo es una empresa global, trabaja en todo el mundo, y ahí hay algunos de los datos de Festo como para tener una idea del volumen. A pesar de todo, siempre un poco impactante, Festo se sigue manteniendo como una compañía familiar, es decir, hay una familia que son los dueños de Festo realmente, de Stoll, y el poder mantenerse a través de los años como una compañía familiar le ha permitido, por ejemplo, tener aquí un dato muy interesante, que es una reinversión en investigación y desarrollo del 8%. Si eso es un dato que a mí me gusta destacar, es un dato diferenciador, y normalmente compañías similares a Festo tienen niveles de inversión de investigación y desarrollo un poco menores. Si esto, digamos, las juntas accionarias normalmente van por otros valores alrededor del 4 o 5%, Festo, al no tener una junta accionaria, digamos, sino una familia dueña, con obviamente un comité de advisors, de gente que aconseja ahí los rumbos de la compañía, sigue manteniendo niveles altos de inversión. Una anécdota en este momento. Bien, vayamos al punto que nos ocupa. Vamos a hablar hoy de un software muy, pero muy potente, que se llama Handling Guide Online. A modo de introducción, déjenme mostrarles aquí algunos sistemas de manipulación. No sé si alguien los conoce, pero sobre la parte izquierda, o puede identificar, digamos, por qué están agrupados en esas dos columnas, ¿sí? Sobre la parte izquierda de la pantalla ustedes pueden ver un robot antropomorfo, digamos,
el que esté en industria, quizá cuando le hablan de un robot, tiene esa imagen rápidamente, ¿sí? Súper típicos, quizá en sus orígenes en industria automotriz, pero ya a esta altura del partido, extendidos por todas las industrias. Ahí hay un robot, eso suele tener de 6 o en algunos casos 7 ejes. Abajo un robot escara, ¿sí? Otro tipo, otra arquitectura, y abajo un robot cartesiano, ¿sí? Esto se ajusta a la definición de robot, si son más de 3 ejes coordinados para hacer una tarea, y sobre la parte derecha de la imagen pueden ver algunos robots con otro tipo de cinemáticas, y la diferencia son las cinemáticas. Sobre la parte izquierda, las cinemáticas series son robots en donde ustedes, si se fijan en este robot, por ejemplo, este motor que mueve este eje es un motor grande, porque es un motor que tiene que soportar además toda la estructura de los otros 5 ejes del robot, ¿sí? Lo mismo pasa con los SCARA y lo mismo con los robots cartesianos. Los robots cartesianos son 3 ejes ortogonales, digamos, entre sí, y el eje Z, típicamente, el eje que está más abajo en la arquitectura, soporta además el peso de los motores y del eje Y y del eje Z, ¿sí? El peso propio del eje y el peso propio del motor. Estas son características, siempre digo, respecto a la cinemática serie, no es que uno sea mejor o peor, sino que para cada aplicación hay una cinemática para elegir y un robot que es el que, desde el punto de vista técnico y económico, resuelve mejor nuestro problema. Estos sistemas cartesianos, si uno quisiese embarcarse en el diseño de uno de ellos, bueno, tendrá que seguir una serie de pasos. Los hombres de ingeniería y sobre todo ojalá tengamos alguna persona que esté familiarizada con el cálculo de horas de ingeniería para un proyecto, sabe que no es sencilla la tarea del cálculo de horas, ¿sí? Si un cliente me dice necesito hacer esto, ok, ¿cómo cotizo las horas? Eso es todo un arte, ¿sí? A mí en alguna época me tocó hacerlo, y al principio, cuando uno no tiene tanta experiencia, normalmente el error que comete es por defecto, ¿sí? Siempre uno piensa que son 100 horas y en vez de 100 termina siendo 500. Al principio son groseras las estimaciones si uno no tiene experiencia. Necesita ir ganando, más para los argentinos, que decir un poco de cancha, o digo los argentinos porque es una expresión acá que la van a entender. Entonces, ¿qué necesito considerar si quisiera hacer un sistema de estas características? Es decir, 3 ejes, típicamente podría pensar en un paletizador o en algo por el estilo, ¿sí? Algo que necesite ir a tomar algún punto y dejarlo en otro, un pick and place, algo con alguna característica de pick and place, donde tengo 3 ejes interactuando, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a tener que tener son consideraciones mecánicas, ¿sí? Si tenemos aquí gente, ingenieros mecánicos o gente de la mecánica, bueno, su tarea va a ser pensar y dimensionar qué pasa con las fuerzas que van a ser esos actuadores lineales, eh, axiales, tangenciales, para ver que todo camine bien, correctamente. Lo mismo con las velocidades de trabajo, lo mismo con las aceleraciones máximas admisibles por cada uno de los componentes. Si yo a un actuador de correa lo acelero más de lo que corresponde, posiblemente corro el riesgo de cortar esa correa, ¿sí? Y luego, esto para cada uno de los ejes, el X, el Y y el Z, y luego cómo voy a acoplar esos componentes, cómo los voy a linkear mecánicamente, digo, ¿no? El actuador estaba movido, dijimos, por un motor, ahí necesito un acople, un reductor eventualmente. Luego los elementos, cada uno de los elementos necesito elementos mecánicos de sujeción para sujetarlos a la base y para encadenar cada uno de ellos entre sí. Y finalmente, los cables de los motores, como típicamente aquí el motor se está moviendo con todo este sistema, voy a necesitar posiblemente cadenas portacables, además, adicionalmente, y todo ese dimensionamiento no es sencillo. Me dicen, perdón, quizá alguien tenga algún problema con el audio, déjenme chequearlo.
Tengo algunas cuantas preguntas. Yo te estoy Creo que se fue el escuchando bien. audio. Ok, ok, quizás sea un problema de alguna de las personas, digamos, del otro lado, no de la emisión, sino de la recepción. Y luego, una vez tomadas todas estas medidas de selección mecánicas, tengo que también pasar al lado eléctrico, porque los motores y los drive necesito dimensionarlos, es decir, ok, ¿cuál es el motor exactamente que necesito y cuál es el drive? Exactamente quiero decir como en cualquier ejercicio de ingeniería. Yo puedo sobredimensionar al extremo los motores y evidentemente eso tiene una contraparte económico que hace que el sistema no sea rentable. Es decir, necesito hacer una selección con criterios de ingeniería de los motores, de los drives, rutear los cables de los motores por el circuito. Es decir, la tarea no parece sencilla. Agrego acá quizá siempre detalles que aparecen a último momento, sobre el armado, en fin, esto es algo que puede pasar, ¿sí? Entonces muestro aquí algunas de las cosas que los que desarrollaron el software que vamos a ver a continuación tuvieron en mente, ¿sí? Yo tengo que hacer una investigación, un diseño, construir, simular, cálculo de costos, algo hablamos de esto, hacer la orden para Festo, esto es importante, porque hacer la orden para Festo, digo, en términos generales, en estas charlas también a mí me gusta hablar de forma genérica de ingeniería, ¿no? Supongamos que yo lo hago con cualquier marca, necesito hacer una lista muy detallada de partes de todos los elementos, ¿sí? Si me olvidé un conector, puede llegar a ser un problema, por más que sea algo pequeño, si me olvidé un cable de potencia, de encoder, de algo, en todo este proceso, puede ser un retraso bastante grande, sobre todo con cosas que, como suele pasar, hay algunos artículos que no son artículos estándar de stock y hay que importarlos. Entonces, si me olvidé un cable de encoder y lo tengo que volver a importar, el tiempo de espera se alarga bastante en el proyecto, ¿sí? Documentar, ver detalles logísticos, ensamblar y testear. Todo esto yo ya ahí lo dejo en suspenso de mi lado y cada uno de ustedes, dependiendo cómo sean las empresas en las que trabajan, el grado de evolución que tengan en sus departamentos de ingeniería, obviamente tenemos desde empresas de ingeniería muy sofisticadas y muy bien armadas, todo esto es parte de sus procedimientos habituales, hasta empresas un poco más pequeñas donde no digo unipersonales para un proyecto así, pero quizá de unas pocas personas, 3 o 4 personas, trabajando donde todo esto es, digamos, la posibilidad de que se escape algún detalle empieza a aumentar. Bien, ¿qué voy a hacer con esto entonces? Permítame retirar un poquito la presentación. Ah, no, perdón, no, permítame, no me permitan. Volvamos a la presentación. Entonces, quiero hacer un ejercicio. Quiero hacer un ejercicio con ustedes, a ver qué les parece. Ustedes, no sé si alguien hizo algo para algún paletizador en algún momento o tuvo contacto con pallets en general. Hay dos dimensiones para los pallets, las que más se utilizan en América sobre todo son este que se llama pallet universal o americano, que mide 1 metro por 1,20. ¿Sí? Este número tiene mucho que ver con un montón de otras cosas, ¿sí? Tiene que ver con el ancho de las rutas, con el ancho de los camiones que se hizo para que entren en las rutas, y las cajas de los camiones también están pensadas para que entren normalmente un múltiplo de la cantidad de pallets, y 2 pallets uno al lado del otro. Entonces, la caja del camión se hizo pensando en este número, o viceversa, pero está todo vinculado, y obviamente también las cajas, donde uno recibe las cosas, son submúltiplos de estos números, de 1 metro por 1,20 m, para poder entrar un número entero de cajas y que todo vaya bien. ¿Sí? Entonces, este número
tiene un montón de consecuencias dando vueltas por ahí. Entonces, fíjense cuál es mi problema para resolver en este rato que nos queda. Quiero paletizar cajas de 2 kilogramos de esas dimensiones, que obviamente son un submúltiplo del pallet, 25 centímetros por 20 por 20 de alto, y tengo algunas características más, como por ejemplo que voy a paletizar hasta una altura de 800 milímetros. La toma de la caja la voy a hacer al costado del pallet con una ventosa, y esto me toma un tiempo de 1 segundo, la toma y la sujeción. Y como dato de dimensionamiento, me piden que conforme el pallet, por la velocidad de la línea obviamente, en un tiempo no superior a los 6 minutos. ¿Sí? Ok. Déjenme sacar algunas cuentitas rápidas, pero si el pallet tiene esas dimensiones, 1000 por 1200, entonces, si lo lleno de una forma un poco elemental, digamos, las cajas, los pallets no se conforman exactamente así, hay también toda una ciencia en cómo acomodar las cajas, ¿sí? El cruce de cajas tiene que ser distinto hasta que vemos, pero solamente por un tema didáctico vamos a hacerlo así más fácil, ¿sí? Pero si las acomodo así sin demasiada ingeniería, voy a tener 5 por 4, 20 cajas en cada piso del pallet, y como me dijeron que la altura tiene que ser de 800 milímetros, y las cajas tienen 200 milímetros de alto, bien, voy a poder armar 4 pisos de 20 cajas, con lo cual voy a meter en este pallet unas 80 cajas, ¿sí? Y estas 80 cajas necesito paletizarlas en 6 minutos, o sea, en 360 segundos, con lo cual necesito consumir unos 4 segundos y medio por caja, ¿sí? En promedio. Ok. Sigamos. Hasta aquí, dudas, consultas. Esto es simplemente el planteo del problema. Si alguien se anima en este momento a levantar la mano y hacer algún pequeño comentario, aunque sea de si me está escuchando bien, si me está recibiendo bien, y si entiende, aunque sea el primer planteo del problema, muy bueno. Déjenme, les voy a bajar primero las manos. Ahí están todos con las manos bajas. Alguien que quiera hablar, a ver si le escuchamos la voz, nos cuenta de dónde es en un segundo. A ver. Francisco, ¿te animás a hablar? ¿Te abro el micrófono? Contanos de dónde sos, a ver si te podemos escuchar. Si comprendiste el problema y cómo venís viendo todo hasta ahora. Perdón, les voy a abrir el micrófono a todos. A ver, el que quiera puede abrir su micrófono y hablar. A ver, yo le doy lo que hay. Uno que se anima, si escuchamos alguna voz de otro lado, ¿verdad? No solo la mía. Pedro Peraza. Sergio, tienen que habilitar su micrófono, ¿eh? Buen día, Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿quién me habla? Momento, a ver. Sergio Albarracín, ¿cómo estás? Ahí. Se te escucha perfecto. Perfecto, Sergio, contanos, ¿de dónde sos? ¿Cómo venís viendo la cosa? La vengo viendo bien, soy de acá de Hurlingham, Gran Buenos Aires. Muy bien. Calculo que ahora para llegar a este tiempo hay que tratar de conformar la velocidad con que se va a realizar cada uno de los paletizados. Más o menos por ahí creo que va el problema. Por ahí va el problema, Sergio, exactamente. Gracias por tu voz, por tu participación. Vamos ahora, en lo que nos queda de charla en este rato, aunque no lo crean, a dimensionar el sistema en su totalidad, de punta a punta. Los ejes, los motores, los cables, las cadenas portacables, todo en un ratito. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias.
Seguimos. Ahora sí voy a cerrar la presentación. Déjenme cerrar esto. Luego vamos a volver. Y ahora puedo poner, en Google pueden poner, el software que vamos a usar se llama HGO, Handling Guide Online. Es un software online, no hace falta descargar nada. Pueden buscar en cada una de sus páginas Festo Perú, HGO, Festo Argentina, HGO. Yo voy a poner esto directamente, Festo Chile, HGO. Esa fue una de las últimas búsquedas. Voy a poner, a ver si así funciona, creo que sí, festo.com.ar o el dominio que ustedes tengan, /HGO. Creo que así funciona, si no desde el buscador. Yo normalmente ingreso desde el buscador, obviamente hay un montón de formas para ingresar, ¿sí? Para llegar al link. Acá tengo una página con un lindo video donde me explico un poco de qué se trata, esto que ya estuvimos hablando, y acá puedo directamente lanzar el software, ¿sí? El software tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos para seguir. Cuando complete estos 5 pasos, voy a tener mi sistema terminado, ¿sí? La primera pregunta es si el sistema se mueve en 1, 2 o 3 dimensiones, ¿sí? Yo voy a elegir el sistema de 3 dimensiones, que tiene una mínima complejidad un poquito más que las otras, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué me pregunta el software? Los ejes X e Y siempre son ejes eléctricos, ¿sí? El eje Z podría eventualmente ser eléctrico o neumático, ¿sí? Si yo tengo dos posiciones nada más, es decir, hago la toma en un lugar y el pick en un lugar y el place en el otro, a veces con un actuador neumático, solo con dos posiciones, me es suficiente. No es mi caso, porque yo dije que quiero paletizar 4 pisos, con lo cual la primera caja la voy a tener que dejar a nivel del piso, la segunda 20 centímetros más arriba, y así sucesivamente. ¿Qué dimensiones voy a elegir para mi pórtico? Bueno, el pallet es de 1000 por 1200. Acá obviamente es una decisión, un criterio de ingeniería, lo que ustedes quieran va a estar bien. Yo voy a elegir un 20% más en cada dimensión, ¿sí? Entonces, en vez de 1 metro voy a poner 1,20 m, y en vez de 1,20 tendría que poner ¿cuánto? Un poco más de 1,40 o 1,50. Vamos a poner 1,40, ¿sí? Estoy sobredimensionando un poquitito, atento a que yo voy a tener que ir a hacer la toma de la pieza un poquito por fuera del pallet. Entonces, bueno, elijo ese criterio. Sí, con la altura no hay problema porque ahí incluso ¿cuál sería la altura mínima requerida? 800 menos la altura de una caja, con 600 ya estaría bien. Entonces me voy a quedar con estos 800. ¿Qué más me pregunta el software? ¿Cuál es el peso que voy a mover? Esto es una pregunta interesante y hay que responder con mucho cuidado. El problema me decía que las cajas pesan 2 kilogramos, con lo cual está la tentación de poner aquí 2 kilogramos. Obviamente, yo tengo que poner todo el peso que va a tener que transportar el eje Z. Eso es el peso de la caja, que normalmente lo tengo bien determinado antes de empezar el proyecto, más el peso del gripper. El peso del gripper normalmente no lo tengo tan bien conocido al inicio del proyecto. Tengo que hacer una estimación lo más realista posible, pero digamos que hemos tenido algunas experiencias donde el peso real del gripper terminado es superior, no un 1% ni un 10%, sino un porcentaje grande respecto de la idea original, ¿sí? Obviamente, el sistema funciona perfectamente, el resultado de esto es perfectamente claro y correcto, en tanto los datos ingresados se mantengan. Entonces yo voy a poner acá 5 kilos, es decir, a los 2 kilos de la caja le voy a sumar 3 kilos para mi gripper, y tendré que hacerlo, ajustarme a esa condición de diseño, ¿sí? Luego, fíjense, me dicen de
la caja que yo voy a utilizar, en dónde está el centro de masa, ¿sí? Es algo que me puede variar un poquito el diseño, sobre todo para cosas grandes, y cuando el centro de masa está muy desplazado, que no es nuestro caso, ¿sí? En nuestro caso, el centro de masa estaría en el centro de la caja, es decir, si yo tomo la caja de una forma, digamos, simétrica, solamente en el eje Z va a estar desplazado, ¿sí? Después va a estar centrado en XY y 100 milímetros, eso es la mitad de la caja, ¿sí? Este dato que acabo de ingresar seguramente no me cambie demasiado la situación, ¿sí? Tengo alguna pregunta en el medio. Al tiempo total de armado hay que sumarle el tiempo de colocación del cartón de la base y tiempo de salida del pallet. Sí. Está claro que es un ejemplo didáctico donde quiero mostrar un poquito el software, ¿sí? Después, para un proyecto más concreto, más real, tenemos que, dependiendo, no sé, Diego, asumo que tenés experiencia en paletizado, sentarnos un rato. Normalmente lo que nosotros decimos, esto conoce sus productos y el cliente conoce su aplicación. Entonces, esto yo elegí un paletizado, puede ser un montón de otras cosas. Entonces, bueno, hay que sentarse y ahí quizá ustedes nos tienen que contar a nosotros más detalles para poder cargarlo en el software, ¿sí? Este detalle, por ejemplo, de, mira, pues si tengo 6 minutos, acordate que tengo que poner un cartón abajo, acordate que tengo que retirar, ok. Entonces, tendré que ajustar los parámetros que yo cargo, ¿sí? Esto es un ejercicio más que nada didáctico como para recorrer el software y ver lo fácil que es, ¿sí? Bien, primer paso, terminado. Voy al segundo. ¿Qué me preguntan acá? Aquí fíjense, me pide Z1, X, Y y Z2, que serían los valores de este recorrido, ¿sí? De tomar una caja y llevarla, levantarla, transportarla y volver a bajarla, ¿sí? Esto, lo que me están preguntando aquí es el tiempo medio, ¿sí? El tiempo medio que voy a tardar en hacer esto. ¿Cuál va a ser, en este caso, el tiempo medio? ¿Cómo lo puedo estimar? De la siguiente manera, pensando así. Supongamos la primera caja, la que está más alejada del punto de toma, ¿sí? Esa caja la tomo en un lugar y la llevo hasta el otro extremo, es decir, eso tiene un recorrido de 800 milímetros aproximadamente. Ahora, la última caja, la última fila, la que está del otro lado, la tomo y la dejo ahí nomás, cerquita, un recorrido de unos pocos milímetros, ¿sí? Entonces, yo voy a decir que en promedio, cada uno de los movimientos es la mitad del eje, ¿sí? Es decir, si este eje tiene 800 milímetros, el eje Z, yo voy a decir, bueno, en promedio, este eje se mueve 400 milímetros, ¿sí? Para algunas cajas me moveré más y para otras me moveré menos, pero el promedio sería aceptable elegir la mitad de cada recorrido. Entonces, esto es la mitad de 1400 y esto va a ser la mitad de 800, ¿sí? Ok. Finalmente, el tiempo de desplazamiento más el tiempo de sujeción y espera, ¿sí? Esto nosotros dijimos que en total podemos dedicarnos 4 segundos y medio, con lo cual serán 3 segundos y medio para el desplazamiento y 1 segundo para la sujeción, ¿sí? Entonces, el tiempo total de cada ciclo de estos que acabo de describir va a ser de 4 segundos y medio. Algunas veces yo necesito, con el eje Z, despegar el elemento de algún otro dispositivo o insertarlo en algún otro dispositivo. Entonces ahí voy a tener alguna fuerza adicional, no es mi caso, no es nuestro caso. Y finalmente voy a definir las tensiones, ¿sí? De funcionamiento. A lo largo del continente tenemos algunas diferencias en las tensiones de operación e inclusive dentro de algunas plantas, y algunas plantas particulares tienen sus propios sistemas en su subestación y deciden ir por algunos valores de tensiones, algunos no tan familiares. Y los más familiares obviamente pueden ser 220, 230 y 380 o 400 para tensiones monofásicas y trifásicas respectivamente. Yo voy a elegir estos valores. Para tensión de control, 24 volt.
Y luego voy a definir mi tensión monofásicas y trifásicas. Aquí, esto tiene, como casi todas las compañías, drives monofásicos y trifásicos. La recomendación es siempre que uno pueda ir por los trifásicos. Los trifásicos tienen menores distorsiones armónicas y normalmente es una opción válida y normalmente tenemos tensiones trifásicas en las plantas. Si yo llego a un tablero que por alguna particularidad no tengo tensión trifásica y yo prefiero una alimentación monofásica, bueno, sin ningún problema puedo elegirlos. En mi caso particular me voy a quedar con drives trifásicos solamente. Voy a decir que no está disponible para que se focalice el software en esta opción. De vuelta, hay una lista de opciones donde ustedes pueden elegir lo que a ustedes más les guste. Sin mayores aclaraciones, digo, la que más me gusta a mí es esta, entonces voy a elegir esta. Vamos al siguiente paso. Con paciencia. Aquí ya el software está calculando y dimensionando toda la aplicación. Me va a hacer algunas preguntas posteriores, pero vamos a ver cómo termina este procesamiento, si llegamos a buen puerto, y qué opciones tengo. Esto dependiendo quizá la conexión, el momento, puede tardar un poco más o un poco menos, es el paso que normalmente tarda un poco más, pero ya estamos, porque es el paso donde realmente llega mayor poder de procesamiento, de cómputo para el sistema, ¿sí? Pero fíjense, pasados esos pocos segundos, en términos de ingeniería dijimos, cuando hacíamos el análisis previo, dijimos que posiblemente esto nos llevaba unos cuantos meses, ¿sí? Así que aquí están las opciones. Las dejo, perdón, un segundo, les pido una interrupción de 1 minuto y ya estoy con ustedes de vuelta para que miren un poco la primera opción, hay algunas otras, la primera siempre es la más económica. Denme un segundo. Bien, estamos de vuelta, perdón por la interrupción. Entonces, tenemos acá 5 sistemas, ¿sí? 5 sistemas donde hay una pequeña descripción de cada uno de ellos, el porcentaje de utilización de los ejes, por ejemplo, este sistema, el primero, que es seguramente el más económico de los 5, tiene un porcentaje de utilización de los ejes, de los motores, etcétera, del 64%. Es decir, para este conjunto seleccionado, yo podría tener incluso cargas un poco más grandes y velocidades un poco más exigentes todavía, ¿sí? Si yo estoy muy seguro de mi diseño, puedo ir con esto. Si yo tengo algunas dudas, quizá me convenga, algunas dudas respecto de que esto que yo dije, por ejemplo, y 3 kilos de gripper, y no sé, pero los ingenieros mecánicos que tengo en el equipo quizá terminen haciendo algo un poco más pesado, bueno, dependerá de cada caso, uno puede ir por sistemas todavía un poco más sobredimensionados, ¿sí? Pero con este primer ejemplo, con esta primera solución que tengo como respuesta, yo ya tengo cuál es el módulo X, el módulo Y, el módulo Z, ¿sí? Estos son modelos de Festo, de ejes de Festo, ¿sí? Con las distintas carreras, la precisión. Para cada uno de los grados de libertad, para cada uno de los ejes, el sistema asignó un reductor, 3:1, 5:1 en el primer caso, 3:1 y 5:1 para los otros dos casos, y también eligió el tipo de servomotores en los 3 casos de esta línea de motores, y este es el nombre del modelo del drive elegido, es decir, del controlador del motor, ¿sí? Un paso más,
tengo que elegir ahora algunos detalles, ¿sí? Fíjense que este motor que mueve a este eje, al eje X, está por defecto ubicado a la izquierda. Si me gusta más, dependiendo de dónde lo vaya a ubicar a todo el sistema, podría ubicarlo al centro o hacia la derecha. Luego, por default, el eje Z es un motor, un eje que siempre lleva freno ese motor, ¿sí? Ante una, si desaparece la alimentación, yo necesito garantizar por seguridad que eso quede ahí enclavado en esa posición. Pero los otros dos ejes típicamente no llevan freno, aunque yo si quisiese hacer el pedido con freno, puedo agregarlo acá. Luego, si necesito alguna comunicación de este drive con el PLC a través de un bus de campo, tengo algunos buses de campo para elegir: CANopen, Modbus TCP, Profibus, DeviceNet, EtherCAT, Profinet, Ethernet IP, o manejarlo directamente por entradas y salidas digitales, ¿sí? Decirle avanzar, retroceder, con tablas de posiciones. ¿Alguna cosa más? Algunos cables típicos de estos drives. Si quiero sensores adicionales, puedo cargarlos acá, en el medio del recorrido. Y si quiero concentradores para agrupar grupos de sensores de forma más fácil, también puedo agregarlo en este punto, ¿sí? Son detalles ya menores, digamos, para el dimensionamiento. Perdón, acá estaba el distribuidor adicional en el eje Z. Yo típicamente esto termina con un tubo flexible hasta la punta del eje Z, ¿sí? Para alimentar ahí típicamente el elemento que va a ser la sujeción, para someterlo en alguna válvula de vacío o algo por el estilo. Es decir, el aire en el último paso, en el paso de la toma, siempre está presente, por lo cual por default viene una manguera hasta ese punto, pero si quiero puedo agregar algunos metros adicionales en el pedido. De vuelta, son detalles menores porque tubos son fáciles de conseguir en cualquier lado. Y no mucho más. ¿Cómo quiero fijarlo? Con unos pequeños perfiles de fijación. Y si quiero algún manual, en qué idioma lo quiero, ¿sí? Esto quiero que se pueda anular incluso. No, bueno, algún idioma viene. Y casi estoy en el final de la historia. Si no es que yo hice la selección más gruesa, fueron todos detalles muy menores que tuve que agregar en los últimos pasos. ¿Y qué me queda? No mucho más, o nada más, ¿sí? Fíjense, aquí tengo una representación. Esta representación de mi sistema es una representación a modo de ejemplo, no es exactamente lo que yo seleccioné, pero si yo quisiese, tengo por acá el CAD de lo que acabo de hacer para bajarlo, ¿sí? Ahí sí en el CAD tengo realmente lo que yo dimensioné. Acá tengo una imagen de vuelta, a ver si se carga, representativa de lo que yo acabo de hacer, ¿sí? De todo el sistema completo que acabo de dimensionar. ¿Qué es lo más interesante de todo esto? Este código que aparece acá, C1256996. Ese código, ese único código, es un código que agrupa todos los materiales que yo necesito para hacer este equipo de punta a punta. Los ejes, las cadenas, los cables, no falta absolutamente nada. Si yo me contacto con mi asesor de Festo y le digo, diseñé un sistema en el HGO, este es el código, por favor, envíame una cotización, o por favor, mandame un detalle de los materiales. Con ese número yo tengo absolutamente todo. Por algún motivo no carga la vista previa acá, no sé si la llegan a ver, es una vista previa. Vamos a actualizar. Es una idea de lo que acabo de dimensionar. De vuelta, si yo quisiese el modelo exacto, ahí tengo el CAD para descargar. Adicionalmente, más allá del CAD, que es
un elemento de referencia, yo puedo tener también el modelo completo en IPLAN, ¿sí? Esto tiene un costo adicional, sería otra prestación de esto, pero es una prestación asociada, ¿sí? También como prestación asociada sin costo adicional, por ejemplo, me puedo descargar toda la parametrización de los drives, es decir, yo con esto no necesito tener ni siquiera demasiado tiempo de parametrización de drives, simplemente le bajo los parámetros de acuerdo a lo que ya el sistema me indica, ¿sí? ¿Qué más decir? Como últimos comentarios, ¿sí? ¿Cómo recibo esto? Si bien yo dije recién que tengo una lista de partes, obviamente con todas las partes del producto, para explotar este código que tengo acá, esto se recibe en su lugar, en el lugar indicado, en 3 cajas. Una para el eje X, una para el eje Y y otra para el eje Z. En Festo Argentina, hace un poco más de un año o 2 años, compramos uno, dimensionamos uno en Argentina y lo pedimos para mostrarlo en nuestro showroom. Eso nos llevó este rato de dimensionamiento, unos minutos. Cuando uno lo va a pedir, obviamente quizá toma algunos recaudos más y lo hace con un poco más de tiempo, pero en una hora se logró dimensionar todo, o sea, hacer todo este recorrido. Luego se pidió, llegaron las 3 cajas y en Festo Argentina en una tarde se montan las 3 cajas. Viene todo a lo sumo con 4 tornillos para vincular cada eje, una estructura que esté nivelada, y no hubo que hacer ningún tipo de alineación, sin elementos de alineación, ni comparadores, ni nada, digamos, más propio de los mecánicos, sino simplemente poniéndolo arriba de una mesa, enseguida logramos armar todos los componentes y el sistema estaba listo para empezar a trabajar en él, digamos, ¿no? Esto llega hasta el punto de los motores y el drive. Luego, el controlador, es decir, lo que tengo un poco más arriba, ya no es asunto de este software en particular, sino que ahí tendré que vincular los drives con el bus de campo, con el PLC y programar el PLC. Pero la mecánica, todo el sistema montado de punta a punta, en un ratito puede hacerse con esto, ¿sí? Déjenme ver si por último puedo cargar esta imagen. Parece que no se quiere cargar la imagen. Es un poco pesada porque se puede girar, etc. Pero no. Ok, no importa. Volvamos a la presentación. Lo que estaba cargando ahí, perdón, y no cargaba, era esta imagen, ¿sí? Esta imagen que está ahí, los 3 ejes acoplados, con sus motores, con sus cadenas portacables y todo listo para funcionar, ¿sí? Nos habíamos quedado por acá. ¿Qué hora es a todo esto? Bueno, casi como si estaba planeado todo, son las 11. Ya está, listo. No, nos habíamos quedado acá, me quedaba esta imagen. Y listo. Bien, señores y señoras, hemos hecho un recorrido por el software, llegado hasta el final de la aplicación. Lo que nos queda como elemento, como cliente, es ese código. Con ese código yo puedo contactar a mi asesor de Festo y tengo ahí mi sistema de paletizado completo. No tengo que agregar un segundo de ingeniería más a lo visto, ¿sí? Me gustaría ahora ver un poco las preguntas que tengo. Si hay una copia del seminario, sí, podemos, sin problema, después se puede acceder a la grabación. Me preguntan si hay algún video de paletizadores hechos por nosotros. Tenemos. Les pido que se pongan en contacto con sus asesores de Festo, con su contacto habitual, con su distribuidor, con su asesor, y sin ningún problema les podemos hacer llegar videos de estos equipos funcionando, que ya hay unos cuantos, por suerte. Me pregunta alguien si Festo creería, hay un montón de preguntas, hay un montón de gente y el scroll no me llega a ver, no lo puedo llegar a ver. Déjenme ver si puedo ampliar un poquito acá, pero
Me pregunta si tenemos robots antropomorfos. No, Festo no vende robots antropomorfos. Festo se focaliza en este tipo de sistemas cartesianos. Déjenme ver. El punto cero de partida es variable, preguntan desde no sé dónde, perdón. El punto de partida es totalmente variable porque, de vuelta, este sistema me devuelve los ejes, los motores y los drives, y hasta ahí. Del drive hacia arriba, es decir, todo el control fino, detalle PLC, es, digamos, corre por otro canal. Ustedes tienen que elegir el PLC que mejor les sienta, que más les guste, puede ser Festo, puede ser otra marca, desde Bogotá era, ok, Hans. Así que obviamente usted puede arrancar y terminar en cualquier momento, ¿sí? Yo ese recorrido típico que hice para mostrar desde dónde va y hasta dónde va, era para ver que el sistema con los tiempos asociados además pueda estimar justamente las aceleraciones máximas, las velocidades máximas que necesita el sistema, y en función de eso ofrecernos los ejes que nos ofreció, ¿sí? Me pregunta Luis si Festo vende servomotores por separado. Sí, por supuesto, Festo vende servomotores, drives, PLCs, todo de forma separado, y típicamente Festo vende productos sueltos, ¿sí? Esto es ya no tanto una excepción, pero sí no es lo más habitual que Festo venda todo un sistema completo, ¿sí? A ver, ¿alguna otra pregunta? Buenos días. La compatibilidad, me preguntan también, Patricio, de si yo quiero vincular la mecánica con servomotores de otra marca. Ahí no hay ningún problema, digamos, que Festo corte su participación en el lugar que vos necesites. Si vos querés comprar solo la mecánica y terminar en un acople con bridas estándar, listo. Festo puede proveer hasta ahí, y si vos tenés la idea de usar servomotores de otra marca, eso puede hacerse. ¿Qué es lo que yo marco como diferenciador respecto de esta pregunta? ¿Sí? Cuando me dicen trabajar con otro PLC, ahí esto siempre es totalmente abierto y no hay ningún problema. Cuando me dicen cortar en la mitad de la mecánica, es decir, usar la mecánica, las guías lineales Festo y el motor y el drive de otra marca, lo que digo es esto: eso puede hacerse, pero una de las cosas distintivas que tiene Festo como proveedor es que puede ser un proveedor integral. No hay proveedores que vendan la mecánica con el motor. Si vos lo querés comprar por separado, vos podrías comprarle quizá a otro proveedor la mecánica o a otro proveedor los motores, pero no tenés un proveedor que te venda las dos cosas juntas. Festo, al poder vender esas dos cosas juntas, lo que garantiza, este mismo software, yo dije que te permite bajar los parámetros con los cuales podés parametrizar los drives, es que Festo tiene, dentro de su know-how, todos los modelos matemáticos de la mecánica y del drive, y puede hacer las pruebas porque tiene todo. Entonces te da una parametrización que es muy fina, muy ajustada a lo que Festo conoce, es decir, sus propios drives y sus propios motores. Esto, como drives de terceros, no lo vas a poder hacer. Tendrás que embarcarte en esa aventura de parametrizar los drives correctamente para que no haya tensiones mecánicas, tironeos, etc. Pero, digamos, con esta aclaración, sin problemas puede hacerse. Tengo un montón de preguntas. Por suerte, creo, se mezclan las preguntas con los saludos y de todo un poco, pero lo que le voy a proponer es esto. Creo que no estaba en mi mail de contacto, pero a ver, se los digo. A ver, acá no estaba, ¿no? Bueno, déjame volver al principio. Mi mail es el mail estándar de Festo, es ignacio.balman@festo.com. Si quieren hacer una pregunta más genérica, sin ningún problema, me la pueden mandar ese mail. Yo lo puedo recibir, lo puedo contestar, o lo puedo derivar a los canales de soporte técnico que tenemos, o al asesor según corresponda. Si no, otro canal, digamos, también interesante para ustedes puede ser
contactar directamente a su contacto habitual de Festo, y ahí van a tener otra buena respuesta también seguro. Esos son los dos canales que se me ocurren en este momento. Y luego, sí, las preguntas que hicieron aquí en el seminario, queda registro de ello, y en el transcurso de estos días, entre hoy, mañana, pasado, tengan un poco de paciencia a ver cuántas preguntas juntamos. Ahí yo tengo también, el que me hace la pregunta, yo tengo el mail de contacto que usaron para registrarse, así que ahí también, si ya se dan la pregunta acá, van a recibir la respuesta. Así que de mi parte, llegamos en tiempo y forma a la hora que teníamos destinada para esto. Los invito a sumarse a la página de Festo, a mirar un montón de actividades que estamos haciendo de este estilo, ¿sí? Ahora que son tiempos interesantes para hacer esto, para aprovecharlos para hacer esto. Les mando un saludo a la distancia, sé que somos... Sonido reactivado. Como para todos, ¿sí? Para todos en todo sentido. Así que Bueno, les mando un saludo, es interesante estar en contacto. Ignacio, Escucho. solamente me gustaría aclarar a los participantes que ingresando en la homepage de Festo hay un banner en el inicio donde están publicadas todas las webinars del año con el link directo a la inscripción. Ok, y uno puede, ahí corregime André, pero anotarse en las que vienen y eventualmente ver las grabaciones de las que ya pasaron, ¿correcto? Exacto, exacto. Si son pasadas, cliquean, deben dejar nombre, apellido e email para ver la grabación. Perfecto. Bueno, con esto terminamos entonces. Les mando un saludo, espero que les haya sido de utilidad, que les haya gustado. Recibo también comentarios, sugerencias y quejas en general, y nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego.